Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar en línea con nosotros y bienvenidos a este evento paralelo virtual organizado por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, la Asociación Estadounidense de Juristas, Argos. Así como todos saben, durante la sesión número 47 del Consejo de las Naciones Unidas, el relator se ha enfocado en lo que respecta a los migrantes. Esto está enfatizado y miles de migrantes, incluyendo los solicitantes de asilos, cruzan las fronteras arriesgando sus vidas. Muchos de ellos han perdido sus vidas o han sido lesionados en su intento de lograr cruzar la frontera. La pérdida de vida y las lesiones en las fronteras ha sido una consecuencia trágica de los estados que se basan principalmente en la militarización para controlar la migración. Tal como lo enfatizó la reportera especial, esto ha demostrado la negación de los estados para proteger los derechos humanos de los migrantes en las fronteras internacionales y ha empañado esta imagen. Esta situación es particularmente seria en el Mediterráneo, donde miles de migrantes y refugiados se han violado sus derechos y se les evita aplicar y solicitar asilos mediante prácticas realizadas por las agencias fronterizas y demás actores. Conjuntamente con la Asociación Norteamericana de Juristas y demás organizaciones, se ha sometido un escrito al Consejo de las Naciones Unidas para denunciar las violaciones de estas personas y les pedimos al Consejo que inste a la evacuación inmediata de este campamento, que recuerda de cierta forma los campos de concentración. Ustedes pueden encontrar nuestra declaración en los documentos de la ONG y el número de referencia es A-AS347- lateral 301. Hoy vamos a enfocar nuestra atención en el continente americano. Ahora voy a pasar al español para presentar a nuestros oradores. Les recuerdo que esta reunión va a ser interpretada al inglés y al español. Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González. La práctica de las devoluciones en caliente es tan extendida y se observa a lo largo de la mayoría de las rutas migratorias. En el continente americano, amplio flujo de personas migrantes, incluidas solicitantes de asilo, cruzan las fronteras internacionales en busca de seguridad, protección y una vida mejor. Estas personas escapan de la pobreza, el desempleo, la violencia, el narcotráfico, el latifundismo, la represión, la falta de oportunidades. Como bien sabemos, pobreza y violencia no son unas calamidades naturales, pero son el resultado de políticas deliberadamente impulsadas y aplicadas principalmente por parte de los países ricos del norte. Esta política, que incluye en inter alia políticas económicas neoliberales, acuerdos de libre comercio, prácticas neocoloniales y varias estrategias injerencistas e imperialistas, condenan a la pobreza y a la exclusión millones de personas en el continente americano. Estamos convencidas de que a la hora de abordar el tema de la migración, sea muy importante tener en cuenta, identificar, analizar y denunciar con el fin de erradicar las causas estructurales que obligan cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y arriesgar sus vidas en la tentativa de tener una oportunidad. La causa profunda de las migraciones y de los desplazamientos forzosos se descuidan con demasiada frecuencia. Como sabe muy bien todo lo que trabajan en Ginebra, casi hay como una especie de alergia entre algunos Estados miembros cuando se habla de root causes, causas estructurales. Esto vale sobre todo por los países desarrollados, que saben que de una forma a la otra, cuando se discute de causas estructurales, están involucrados. Pero bueno, hoy vamos a hablar también de causas estructurales de esos fenómenos, y hoy hablaremos en particular de dos casos, Colombia y Venezuela.
Colombia es uno de los países, si no el primer país del mundo por número de desplazados internos. Son millones los campesinos, las campesinas, los integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes que tuvieron que dejar sus hogares. Las personas desplazadas internas, como todos saben, no cruzan las fronteras de su país para buscar seguridad. A diferencia de los refugiados, su huida se da dentro de su propio país. Si bien puede haber huido por razones similares a las de los refugiados, los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aún en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de sus huidas. Por eso, como dice la ACNUR, son de las personas más vulnerables del mundo. Los colombianos, hay millones de desplazados internos en Colombia y también buscaron refugio en los países vecinos, entre ellos también Venezuela. Pero ahora vamos a oír información más detallada. Para hablar de Colombia tenemos con nosotros Giovanni Libreros, investigador, filósofo y consultor en temas de derechos humanos. Bienvenido Giovanni, tienes la palabra, por favor. Nicole, muchas gracias. Un saludo muy cálido para mis compañeras de panel y un agradecimiento a la Asociación Americana de Juristas y a la Asociación Internacional de Juristas Demócratas por esta invitación. Vamos a hablar rápidamente de los flujos migratorios. En el caso venezolano y colombiano, tratando de identificar causas estructurales y algunos desafíos que tendríamos en la perspectiva de que este fenómeno pueda ser transitado también por la acción misma de los migrantes que están siendo afectados por las políticas de los distintos países que hacen parte de su movilidad y de su tránsito. Mi tesis principal para este tema es que desde 1950 hasta la actualidad ha existido un flujo continuo y de doble vía en la migración colombo-venezolana. Razones económicas, del conflicto colombiano, de los intereses geopolíticos norteamericanos hacen parte de las causas estructurales que impulsan los flujos migratorios entre ambos países en los últimos 70 años. Desde esta perspectiva, el desafío consiste en que esta población objeto de las políticas migratorias, es decir, los migrantes colombianos y venezolanos, puedan constituirse en un actor social capaz de promover un diálogo intercultural entre ambas naciones en la perspectiva de un proyecto de integración soberana y emancipatoria de los pueblos de nuestra América. Esa tesis requiere una primera problematización y tiene que ver con los enfoques predominantes en las políticas migratorias. A mi juicio, son 4 enfoques que prevalecen en estas políticas. Uno, que sería un enfoque humanitarista, que recaba principalmente en los efectos de la migración, pero poco o nada en sus causas, bien sea coyunturales o estructurales. Es un enfoque, digámoslo, despolitizado y muchas veces instrumentalizado. Un segundo enfoque es un enfoque geopolítico que mira o observa la migración como un arma política, normalmente para hacer intervencionismo en países que están en contravía de ciertos intereses geopolíticos. Un enfoque securitario que mira la migración también como un dispositivo de control poblacional y que viene haciendo parte también de las políticas, de las amenazas a la seguridad nacional en algunos países, sobre todo en el contexto de América Latina. Y también el enfoque económico, que ve por un lado la migración como un negocio
y por otro también la migración como la posibilidad de reconfigurar los mercados laborales de los distintos países, ampliando el ejército de reserva, el ejército laboral de reserva. Con estos enfoques paso a conversar un poco sobre las causas estructurales de la emigración venezolana hacia Colombia. Cuando decimos estructurales es no coyunturales, es decir, no sujetos a una agenda política de un gobierno, sino que son causas más bien de orden histórico. Estudios de los flujos migratorios, por ejemplo, de José Fernando Valencia Grajales, revela algunos datos que debemos tener en cuenta. La migración en general se ha promovido como política del Estado colombiano desde la década de 1950. Un periodo, digamos, donde se atrajo profesionales, técnicos y expertos, sobre todo ciudadanos europeos. En 1953 se creó el Instituto de Colonización e Inmigración y en 1958 se reglamentó la admisión de refugiados. A partir de los 70 vienen llegando venezolanos y ecuatorianos en pequeña escala en búsqueda de oportunidades laborales y para el año de 1993 había en Colombia 106.162 extranjeros, el 41% de ellos eran venezolanos, es decir, 43.300. Para el 2005 se registraron ya 122.713 extranjeros. Para el año 2018, el 87,9% de la población migrante llegó de Venezuela. Estamos hablando ya de una cifra de 800.000 aproximadamente venezolanos. La tendencia, digamos, ya en esta época, pues es una tendencia exponencial, pero ello no significa que en el pasado no se hubiese dado igualmente una migración constante de Venezuela hacia Colombia. Los datos actuales, sobre todo los que ha presentado la Defensoría del Pueblo acá en Colombia, a 31 de diciembre del 2020, nos hablan de 1.729.000 migrantes venezolanos, 44% de ellos que ingresaron de manera regular y de una población de 49% de mujeres y 51% de hombres. Otra plataforma, que es la plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, R4B, habla de que en el 2020 ya en Colombia residían más de 1.800.000 ciudadanos y ciudadanas del país vecino. Ahora bien, tendríamos que mirar también la doble vía. Los datos de la emigración de colombianos hacia Venezuela revelan datos muy interesantes. Estos estudios los podemos mirar en Ángela María Carreño Malaver. Ahí podemos encontrar estos datos. La cifra de colombianos que residían en Venezuela entre 1951 y 1971 presentó un cambio importante, pasando de 45.000 aproximadamente colombianos a 102.000. El factor primordial que influyó la corriente migratoria hacia Venezuela fue pues el boom petrolero entre 1972 y 1974. También se inicia una política de promoción de la migración hacia Venezuela, que tuvo como resultado la entrada de un numeroso número de extranjeros y principalmente, digamos, de colombianos. Se habla de que entre 900.000 y 1.000.000 de extranjeros se incorporaron como nuevos trabajadores en el vecino país. El número de los habitantes de origen colombiano residentes en Venezuela aumentó 194% entre el 79 y el 90. Y el motivo esencial pues fue un motivo de carácter económico, de carácter laboral. Ya para los 80, los colombianos en Venezuela constituían el 77% del total de migrantes y en 1990 representaban el 76%. Asimismo, se plantea que entre el 80 y el 90, Colombia proporcionó respectivamente el 83 y el 82%, equivaliendo a la inmigración de mayor cantidad en América Latina. El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia a partir de la década de los 90 y la implementación de múltiples planes militares y de seguridad, especialmente se conoce el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y el Plan Patriota, generaron, que fueron en el marco, ¿no?, de la guerra contra las drogas,
presionó una oleada de migración muy importante de colombianos hacia el vecino país. En lo que se refiere, digamos, a las corrientes de migratorias de la frontera colombo-venezolana, algunos estudios como revelan, digamos, que son como tres causas o tres motivos de ese flujo continuo de ir y venir entre venezolanos y colombianos entre frontera. Uno, personas que cruzan la frontera durante la noche y regresan a Colombia durante el día para trabajar, personas que utilizan como paso el cruce de la frontera, saliendo de sus lugares de origen para ingresar de nuevo por otros caminos que les brinden mayor seguridad, y personas que cruzan la frontera y que pretenden quedarse en territorio venezolano en condición de refugiados. En este estudio, que es del 2004, se hablaba ya de 200.000 colombianos que estaban en condición de refugiados en el vecino país. Durante los años 99, 2000, 2001, se presentaron ya, digamos, los primeros casos de movilizaciones masivas de colombianos hacia Venezuela. El fenómeno fue tan grande que en el vecino país tuvieron que crear instrumentos de política pública, como la Comisión Técnica para el Asunto de los Desplazados, para poder atender ese fenómeno masivo de migraciones de colombianos hacia Venezuela. Hacia el 2006 y 2008 han sido las épocas de mayor cifra de solicitudes de protección, hecho que resulta contradictorio, puesto que fueron años de mayor impacto de la política de seguridad democrática, que es la política que aún sigue vigente hoy en Colombia después de firmada la paz, digamos, solo para mencionar, causante de los falsos positivos en Colombia, y que sigue siendo parte de una agenda de debate sobre esclarecimiento del fenómeno de la violencia en nuestro país. Entre el 2004 y el 2014, entonces ya como lo advertíamos, llegaron a Venezuela en condición de refugiados más de 200.000 nacionales. Otros datos de la emigración colombiana hacia Venezuela revelan que en 2019 Colombia alcanzó, según la ONU, 2.800.669 emigrantes, es decir, el 5,7% de nuestra población, y la emigración de Colombia se ha dirigido especialmente hacia Venezuela, donde van el 33,23% de la emigración de nuestro país. El segundo lugar de destino de esta emigración es Estados Unidos, con el 27,82%, y el tercer lugar de recepción de los emigrantes colombianos es España, con el 12,82%. O sea, aún ya para el 2019, Venezuela continúa siendo el primer país de recepción de emigrantes colombianos. El Observatorio Global de Desplazamiento Interno, a 31 de diciembre de 2019, es decir, unos meses antes del inicio de la pandemia, hablaba de que en Colombia habían 5,6 millones de personas en condición de desplazamiento interno como consecuencia del conflicto armado colombiano. Y en ese mismo año llegaron a Venezuela 953.386 colombianos. No sabemos de este universo de migrantes cuántos llegaron en condición de desplazamiento o en condición de refugio. Es decir, en el 2018 ingresan a Colombia cerca de 800.000 venezolanos, pero en el 2019 son más de 900.000 los colombianos que van hacia Venezuela. La migración de venezolanos a Colombia no se compara con la migración de colombianos hacia Venezuela durante los periodos de recrudecimiento de la violencia política y el conflicto armado. Como vemos entonces, estos datos lo que nos muestran es que hay un flujo de doble vía, y que realmente, aunque las cifras actuales de venezolanos que han migrado a Colombia es muy alta, si miramos en términos históricos y en términos estructurales, realmente Venezuela pues ha sido un país de mayor recepción de migración colombiana. Mucha de esta población presionada por dinámicas del conflicto armado, presionada por la guerra, digamos, que se ha vivido en Colombia, por la violencia política, y desafortunadamente pues el porcentaje no está muy documentado, no es muy claro cuánta de esta masa realmente está en una condición de desplazamiento y cuántos están en una condición de búsqueda de asilo, de refugio en el vecino país.
Para terminar, quisiera, para no alargar un poco y dar paso a mis compañeras de panel, pues este fenómeno tiende a complejizarse ya a partir de la pandemia. Estas 4 enfoques de políticas migratorias vienen convergiendo a partir como de nuevas hipótesis de guerra o nuevas hipótesis de conflicto que se están elaborando aquí en América Latina a partir de la pandemia y que se han venido catalogando como guerra contra el virus. Entonces, en este marco de la guerra contra el virus, se mantiene una línea de militarización de los territorios, se mantiene una línea, digamos, humanitarista y sanitaria, pero en la idea, digamos, de mantener un control más duro sobre las fronteras y un control más severo sobre las poblaciones, tanto desplazadas internas como las que están en condición de migración. La pandemia ha creado un régimen de excepcionalidad jurídica y política, y sin embargo, a pesar de que se ha hablado de una política más flexible para los migrantes, en el caso de los migrantes venezolanos, sabemos que eso está en el contexto de una agenda política que hace parte, digamos, de ciertos planes de intervención que se están orquestando y que se están desarrollando desde el territorio colombiano para agredir el gobierno del país vecino. Esto pues está en el marco del Plan Colombia, está en el marco de la Iniciativa Regional Andina, está en el marco de la Estrategia de la Lucha contra las Drogas, está en el marco de estas políticas de intervención contra los países que de alguna manera se han apartado de esa subordinación estratégica de los Estados Unidos y que vienen desarrollándose movimientos sociales que vienen impugnando el neoliberalismo, que vienen impugnando, digamos, ciertas políticas que van en contravía de la mayoría de los intereses de los pobladores de los países latinoamericanos y en especial del caso regional nuestro. Entonces yo quería dejar como estos elementos, me parece que podemos dar un primer paneo para que entremos en diálogo más adelante. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a ti, Giovanni. Muy interesante el análisis que hiciste sobre ese flujo de doble vía, porque aquí en Ginebra escuchamos muchísimo los representantes del gobierno colombiano, siempre están hablando de los migrantes venezolanos que entran en su país, mientras no se dan informaciones de ese flujo migratorio inverso. Nunca se habla de lo mucho colombianos que encontraron refugio en Venezuela. Y tampoco se habla de los desplazados internos, que son los millones de los cuales hablaste. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de Venezuela, ¿no? Otro caso que llama mucho la atención de la comunidad internacional. Una atención muy acalorada y por muchos versos algo singular, porque como sabemos, muchos países de la región están adoptando estatutos de protección temporal para los migrantes o los refugiados venezolanos y venezolanas. Canadá acaba de organizar una grande conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Todo eso es muy bueno, pero sin embargo llama la atención de que eso ocurra solo, casi solo con los migrantes venezolanos y no con los haitianos, los guatemaltecos, los hondureños y otros migrantes solicitantes de asilo. Ese trato de favor de vez en cuando nos recuerda un poco el trato de favor que se aplicó durante muchos años a los cubanos y a las cubanas, ¿no? De hecho, como bien se sabe, el tema de la migración fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos durante décadas para destabilizar sin éxito Cuba y su gobierno. Ahora hablaremos de Venezuela, vamos a escuchar algunos datos y alguna información. Tenemos con nosotros Jordana García. Jordana es editora, investigadora social y promotora cultural. Licenciada en Letra por la Universidad de los Andes, cursó la maestría en Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires, integrante del equipo de investigación de SURES. SURES es una asociación de la sociedad civil venezolana dedicada al estudio, promoción, educación y defensa de los derechos humanos en el continente y más allá. Jordana, por favor, tienes la palabra. Hola, bueno, muchas gracias, Nicole. Saludos al panel, a Giovanni, a Marjorie, a Taroa y a todos quienes nos escuchan desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela.
en representación de Sures. Voy a hablar de un difícil tema muy recurrente en los medios de comunicación y en las agendas internacionales, como es la migración venezolana. Como sabemos, viene ocupando los titulares de grandes medios de comunicación en el mundo, pero son pocos los estudios serios, tanto cualitativos como cuantitativos, que se han realizado del fenómeno. Por ello, desde Sures venimos investigando el proceso migratorio venezolano a través del análisis de diversas fuentes, incluyendo encuestas, entrevistas in situ en pases fronterizos, análisis de reportes nacionales de países destino, agencias del Sistema de Naciones Unidas, reportes de instituciones y universidades, entre otros. Partimos del respeto y la defensa del derecho de las personas a la libre movilidad humana sin discriminación alguna. En este sentido, analizamos la migración venezolana atendiendo a sus causas históricas estructurales, con el objetivo de aclarar el trasfondo detrás del proceso migratorio venezolano, en aras de apoyar tanto a las personas que migran como a las que deciden retornar. Venezuela ha sido históricamente un país receptor de inmigración. En distintos momentos de su historia moderna ha acogido ciudadanos de Europa, especialmente de España, Portugal e Italia, luego de las guerras mundiales del siglo XX, también de los países del Cono Sur, como Argentina, Chile y Uruguay, tras las dictaduras militares, así como de Perú, Ecuador y con particular presencia, como bien lo exponía Giovanni, por la cercanía y la intensidad de su conflicto interno, de Colombia. El proceso de emigración venezolana es más reciente, es bastante reciente y ha estado sujeto a crisis económicas. Entre 1999 y 2014, si bien se mantuvieron reducidos flujos migratorios pertenecientes en su mayoría a clases altas y medias, se puede afirmar que durante ese periodo el saldo positivo migratorio en Venezuela fue estable. Por un lado, se mantuvo un flujo constante de movilidad por razones de estudio, de turismo, que se sustentó en gran medida en la cultura de la integración regional de América del Sur, con acuerdos de libre movilidad como el firmado por los países miembros del Mercosur, del cual Venezuela es parte. Además de ello, el gobierno venezolano implementó planes de apoyo para jóvenes que quisieran estudiar en universidades de Chile, Argentina, Brasil y otros países. De hecho, yo misma fui beneficiaria del programa de becas Fundayacucho para estudios de posgrado en Argentina entre 2009 y 2012, por ejemplo. Por otro lado, en Venezuela se ha nacionalizado una cantidad importante de ciudadanos colombianos inmigrantes de varias generaciones desplazados por el conflicto interno de Colombia. Para que tengamos una idea de esto, a partir del año 2000, la proporción de ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad colombiana en el país superó el 60% del total de las personas nacidas en el exterior residentes en Venezuela. Y para 2015, 3 de cada 10 colombianos radicados fuera de su país se encontraban en Venezuela. Asimismo, en 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones, Venezuela contaba en su territorio con la segunda mayor población de migrantes de origen extranjero de la región, en su mayoría provenientes de Colombia y Ecuador. Venezuela entonces ha sido un país de gran flujo de inmigración, y más bien una emigración mesurada, muy relacionada al retorno de varias generaciones de europeos y a planes de estudio o captación de profesionales. Fue a partir de 2014 cuando comienza a aparecer con fuerza el fenómeno de la migración venezolana a otra escala, ya no solo reducida a grupos de clases altas y medias o de retornos, sino incluso a grupos de estratos sociales más bajos con poco o ningún vínculo con los países de destino, exceptuando el caso de Colombia. En cuanto a las causas estructurales de este fenómeno, para 2014, finales del 2014 y sobre todo 2015, hallamos que para esta fecha se inicia el paquete de medidas coercitivas unilaterales que generó un bloqueo del país, lo que devino en una situación económica completamente desfavorable para el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas y en la degradación sistemática de la calidad de vida de la población. Estamos ante una migración económica. Comenzó asimismo, a la par, un continuo de declaraciones y medidas políticas que asusaron y promovieron la migración venezolana desde las vocerías de gobiernos adversos al actual gobierno venezolano, como forma de presión para el cambio de régimen y la declaración del Estado fallido. A la fecha se han aplicado a Venezuela más de 100 medidas coercitivas formales entre leyes, decretos y actos jurídicos y más de 300 medidas coercitivas unilaterales no formales entre acciones de hecho, informes negativos, riesgo país, cierre de rutas, amenaza a los estados y las empresas que hagan negocios con Venezuela, etc. El Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2014 dictó la ley pública 113-230
278, que prohíbe realizar cualquier tipo de transacción económica con el Estado venezolano a la ciudadanía norteamericana y demás personas bajo la jurisdicción estadounidense, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, entre otras, y prevé severas sanciones a quienes incumplan la prohibición. Desde 2015, como sabemos, se decretaron una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas la que declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EU, otras órdenes que prohíben al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda, otra orden contra la criptomoneda Petro, otra contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela, otra contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela, otra que establece el bloqueo de los activos de PDVSA Citgo en Estados Unidos, otra que decreta el bloqueo general de todas las propiedades del Estado venezolano en Estados Unidos, entre otras órdenes ejecutivas. Por supuesto, está impactado en el desarrollo de los programas sociales del país. Tomemos en cuenta que el 95% de las divisas que se requieren para la inversión social dependen de la producción y la exportación petrolera. Desde 2016 a la fecha, Venezuela no ha podido recibir las utilidades de Citgo Petroleum Corporation, propiedad del Estado venezolano y filial de PDVSA en Estados Unidos. Se contabilizan pérdidas de 11.000 millones de dólares de Citgo, producto del embargo, y 7.000 millones de dólares de apropiación de sus activos. Asimismo, 7.000 millones de dólares más de Venezuela se encuentran bloqueados en 40 bancos internacionales. Aproximadamente son más de 130.000 millones de dólares el monto que se estima en pérdidas totales para la economía venezolana producto de las medidas coercitivas unilaterales. De hecho, en febrero de este año, en 2021, el informe preliminar de la Relatora Especial de la ONU en materia de derechos humanos, Lena Douhan, expresa la gravedad de estas medidas en tanto atentan contra la calidad de vida de los venezolanos, afectando el acceso a la salud, la alimentación y la educación. Por tanto, podemos mencionar dos causas estructurales de la migración venezolana. La primera y fundamental es la situación de crisis económica generada por un sistema de medidas coercitivas unilaterales que afectan a la población. No es una migración política, por tanto, lo que está lejos de acercarse a una crisis de refugiados. Una migración producto de medidas coercitivas que afectan la economía de un país. En segundo lugar, el desarrollo sistemático de un discurso de tono promocional y activador de la migración venezolana con fines políticos, pero también con objetivos económicos. En este sentido, podemos diferenciar dos formas de asumirlo. Un aspecto selectivo de la migración venezolana, sobre todo en el primer periodo, en ciertos países de acogida, entre 2015 y 2017 especialmente, como fue el caso de países como Chile y Ecuador, que desarrollaron políticas de captación de profesionales calificados, sobre todo médicos y académicos. Y también la promoción de la migración, que también lo comentó el compañero Giovanni, como herramienta política, en especial entre 2015 y 2018, con los países denominados del Grupo de Lima, que en muchos casos permitieron el paso irregular, omitieron condenas al tráfico de personas, ofrecieron falsas promesas como lo ocurrido en Colombia con la Carta Andina de Identidad, un documento que no tiene ningún valor real, ya que Venezuela no es parte de la Comunidad Andina de Naciones, y que significó una transacción fraudulenta que afectó el tránsito de los venezolanos, que cuando llegaban a la frontera de Ecuador, por ejemplo, no los dejaban entrar con ese documento. Asimismo, algunas ONG se han tomado la atribución de asignar dinero directamente a acciones delicadas en tanto estimulan la migración irregular, el tráfico de personas e incluso la migración de niños y adolescentes no acompañados. Entre las condiciones de contexto que favorecieron el incremento del flujo migratorio, la OIM señala la aprobación de legislaciones específicas, las que ya existían, tales como el acuerdo de residencia para los estados partes y asociados de Mercosur, como nombraba hace rato, en Argentina y Uruguay, la visa UNASUR en Ecuador, los permisos temporales de permanencia en Colombia y Perú, por ejemplo. Sin embargo, entre 2018 y 2019, debido al impacto que la migración generó en países que no tenían historia en la recepción de migrantes, como son los casos específicamente de Perú, Ecuador y Colombia, se desató una reacción de xenofobia y violencia hacia los venezolanos, llegando incluso a convertirse en políticas de persecución por parte de cuerpos policiales. Con la pandemia de COVID-19, esto por supuesto
se empeoró y comenzó un proceso de retorno de grupos de migrantes venezolanos, sobre todo América del Sur. El Plan Vuelta a la Patria ha reportado más de 250.000 venezolanos retornados a la fecha. Sobre las cifras. Hay mucho ruido con las cifras de personas migrantes venezolanas. Se utiliza de manera discrecional y poco objetiva, llegando a hacer proyecciones sin basamento en metodologías probadas de cuantificación. Según las estimaciones de SURES, a la fecha, un aproximado de 2.600.000 personas de nacionalidad venezolana han migrado. Para calcular este número hemos contrastado diversas fuentes. El histórico del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, la estimación del Estado venezolano en la demanda del bloqueo ante la Corte Penal Internacional, que de hecho coincide con los números arrojados por la ENCOVI. La ENCOVI es una encuesta que realizan universidades privadas y públicas venezolanas adversas al actual gobierno. Encuestas y trabajo de campo en pasos fronterizos, análisis de la data de institutos estadísticos y departamentos de migración de países destino y los datos de agencias internacionales especialistas en el tema. Ahondando un poco más en estas fuentes. La encuesta ENCOVI, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, en su módulo de estimación de la migración, muestra que no todos los movimientos de entrada y salida del territorio venezolano pueden considerarse migraciones, ya que muchas de las salidas, especialmente por tierra, no tienen por objetivo establecer residencia permanente en otro país, sino que responden a movimientos pendulares que obedecen a diversas razones, entre las cuales destaca el comercio fronterizo, histórico entre ambas naciones. Esto además es historia común y cotidiana entre Venezuela y Colombia. Por su parte, la División de Poblaciones de Naciones Unidas también da cuenta en sus informes de que una de las principales características de la movilidad humana en Venezuela ha sido la constante inmigración procedente de América del Sur, por lo que es razonable inferir que el flujo de migrantes tiene entre sus componentes la continuación de los vínculos entre los principales orígenes de la inmigración. Asimismo, la División de Poblaciones de Naciones Unidas arrojó hasta 2019 un número similar al de nuestras estimaciones, refiriendo 2,5 millones de migrantes venezolanos. Por su parte, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes Venezolanos, o R4V, fue conformada en septiembre de 2018 por la OIM y ACNUR. Desde enero de 2019, R4V, OIM y ACNUR emiten la cifra de venezolanos en el extranjero en conjunto, en la cual combinan registros estadísticos migratorios, tales como visas, de turistas, de trabajo, estudiantes, democrática y humanitaria, permisos temporales, residencias definitivas, peticiones de asilo y refugio. En cada reporte de actualización se aclara que la cifra no tiene como base registros biunívocos, mediante la siguiente coletilla, cito: esta cifra representa la suma de migrantes refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual ni registro de cada individuo e incluye un grado de estimación. Fin de la cita. A pesar de la determinante aclaratoria metodológica, las notas de prensa e informes de la plataforma le confieren a la cifra la cualidad de ser la cantidad de venezolanos en el extranjero, sin tomar en cuenta el riesgo de sobreestimación que eso comporta. Esta estimación arroja un número muy alto de migrantes, más de 5 millones, el cual, como señalamos, no tiene basamento conceptual y metodológico confiable. Por otro lado, sin precisar detalles metodológicos, también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, designa a los venezolanos que se han radicado fuera de Venezuela como desplazados, en virtud de considerarlos integrantes de un movimiento migratorio que tiene lugar por razones que incluyen amenazas de grupos armados, miedo a ser perseguidos por su opinión política, inseguridad y violencia, escasez de alimento, medicina, falta de acceso a servicios sociales o por imposibilidad de mantenerse a sí mismos o a sus familias. Es una cita. En tal sentido, ACNUR afirma que las consideraciones de protección internacional le pueden ser aplicadas. Esta caracterización de la migración venezolana ha estimulado el uso de los términos refugiados, incluso crisis de refugiados, para referirse una y otra vez al caso venezolano, lo que constituye un error, puesto que según la misma ACNUR, un refugiado es, cito, aquel que ha tenido que abandonar su lugar de origen o residencia habitual por razones políticas, religiosas, raciales o de pertenencia a algún grupo concreto. El caso venezolano no se corresponde a esta caracterización. Estamos ante un fenómeno de migración por razones económicas,
con causas estructurales bien determinadas concernientes a las medidas coercitivas unilaterales contra la nación caribeña. Es muy importante informar que actualmente, de acuerdo a la misma plataforma R4B y la ACNUR, hay un total de 158.517 personas venezolanas reconocidas como refugiadas. De estas, 75.640 son refugiados por el Estado español, que sin embargo utiliza una disposición de 2019 que permite otorgar un estatus de protección a toda persona venezolana sin evaluar si cumple con las condiciones requeridas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. De hecho, en el documento aclaran que los casos, cito, los casos reconocidos como refugiados de acuerdo a la Convención de 1951 son del 0,1%. Y aquellos casos a los que le fueron otorgados autorizaciones de residencia por razones humanitarias son del 99,9%. Fin de la cita. Esto quiere decir que la verdadera cifra de refugiados venezolanos en España es de 756 personas aproximadamente. El total de refugiados, según la R4B y ACNUR, descendería entonces a 83.633 personas venezolanas con estatus real de refugiado, por lo que es un sinsentido hablar de crisis de refugiados en Venezuela. Y bueno, algunas ideas para concluir. Las causas de la migración venezolana son multifactoriales, pero a partir de 2014 se genera un proceso de aceleramiento causado por la crisis económica que produjo el sistema de medidas coercitivas unilaterales contra el país, que han afectado la calidad de la vida cotidiana de los venezolanos en general. Parte importante de los flujos migratorios desde Venezuela se corresponden a procesos de retorno por parte de antiguos inmigrantes de origen europeo, sudamericano en general y colombianos en particular. También migran hijos y nietos de estos inmigrantes con doble nacionalidad. La promoción de la migración venezolana por actores políticos no beneficia a las personas migrantes, por el contrario, coadyuva al fortalecimiento de las redes de tráfico de personas y la mercantilización de los procesos migratorios. Es urgente combatir las actitudes xenófobas en las autoridades públicas y sus expresiones en la sociedad de los países destino, muchos de ellos sin historia en la recepción de migrantes y sin la asistencia necesaria a los estados para sensibilizar sobre los beneficios de la migración y la inclusión laboral. Asimismo, es importante no disuadir las políticas de retorno voluntario. No existe una crisis de refugiados en Venezuela, existe un proceso de migración por motivos económicos. Asimismo, existe un proceso de retorno de grupos migrantes venezolanos, sobre todo América del Sur, que debe ser apoyado por todos los actores nacionales e internacionales implicados para garantizar el bienestar de la población migrante, sobre todo en el contexto del COVID-19. Y finalmente, se deben revisar los métodos de cálculos de cifras de migrantes venezolanos sin sesgos políticos, desarrollando instrumentos acordes, actualizando adecuadamente la data de cada nación. En este sentido, la confusión discursiva que se genera con la asignación de estatus de refugiados a quienes son migrantes genera obstáculos y opacidades que en nada ayudan a resolver las causas de la migración y los destinos de quienes la emprenden en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jordana, por esa intervención tan esclarecedora y exhaustiva. Recibí algunas preguntas, a ver si al final del panel tenemos tiempo, eventualmente la contestamos al final. Lastimosamente no tenemos tiempo de ocuparnos de la situación de otros países de la región, como Honduras, Guatemala, Haití, otros países de donde salen muchísimos migrantes y solicitantes de asilo. Muchos de ellos van hacia, se dirigen hacia los Estados Unidos. Como sabemos, durante sus largos viajes, las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a todo tipo de riesgos y sufrimientos. Y al final del camino, en lugar de encontrar refugio, libertad y oportunidades por una vida mejor, se encuentran a menudo con muros, alambradas, despliegues de fuerzas armadas, detenciones arbitrarias, devoluciones en caliente, malos tratos, xenofobia, discriminación, explotación y muchas otras graves violaciones de sus derechos fundamentales. I start to speak in English. We will now Ahora voy a hablar en inglés.
A continuación vamos a hablar sobre las políticas migratorias de los Estados Unidos y para tratar el tema nos sentimos honrados de tener la presencia de la profesora Marjorie Cohen. Ella es profesora emeritus de la Thomas Jefferson School of Law de San Diego, California. Es la autora de varios libros interesantes, da cursos a nivel mundial sobre derecho internacional. Igualmente, ella es miembro de la oficina de la Asociación Internacional de Juristas Democráticas y es allí donde yo tuve el placer de trabajar con Marjorie. Marjorie, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos podrías dar, por favor, información general acerca de la política migratoria de los Estados Unidos y sobre el impacto que esto tiene sobre los solicitantes de asilos? Y si tienes tiempo, ¿nos puedes explicar si podemos esperar cambios del gobierno del presidente Biden? Por favor, Marjorie, tienes la palabra. Muchas gracias, Nicole. Estoy feliz de estar aquí con los demás panelistas. Quiero agradecer a la AAJ y a la IADL por ser patrocinantes de este evento. El gobierno de Biden está continuando con parte de las políticas de Donald Trump, las peores políticas de Donald Trump, específicamente el título 42, que es un programa que Trump impuso un año antes, en marzo, hace exactamente un año, y que efectivamente le cierra la frontera a gran parte de los refugiados sin procesos judiciales ni tampoco sin registros de asilo. Desde que Trump implementó el título 42 en marzo del 2020, más de 630,000 personas han sido sacadas de los Estados Unidos. 240,000 de esas personas han sido expulsadas durante el gobierno de Biden. Y el gobierno de Biden ha continuado aplicando el título 42, que ha causado la separación de las familias. Esta política causa que las familias desesperadas envíen a sus hijos para que crucen la frontera para protegerlos de el secuestro, de ataque sexual y de otro tipo de violencia. Y el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos todavía está separando a los niños de sus tías, tíos y abuelos con quienes han viajado a la frontera y están expulsando a esos familiares a México. Además de esto, el gobierno de Biden ha continuado con la política de Trump de expulsar madres que acaban de dar a luz en los Estados Unidos con sus hijos recién nacidos a México sin ninguna prueba de ciudadanía para sus bebés. El título 42 está basado en una mala aplicación de una ley pública oscura que estaba diseñada para otorgar autoridad a oficiales, incluyendo a ciudadanos de Estados Unidos que llegaban de países extranjeros. El título 42 nunca tuvo el propósito de ser utilizado para distinguir entre los no ciudadanos que podían ser expulsados o no de los Estados Unidos. Lo que hace esta ley 42 es que permite que el director de la CDC, quiere decir el Centro del Control de Enfermedades por sus siglas en inglés, prohíba la introducción a los Estados Unidos de individuos si el director considera que hay un peligro serio de que se introduzca una enfermedad de fácil transmisión en los Estados Unidos. Al igual que Trump, el gobierno de Biden está utilizando la excusa de los riesgos sanitarios de la COVID para justificar el continuar el uso del título 42 a pesar del consenso de los expertos de salud de que no hay relación entre la entrada de los migrantes y el aumento de riesgo de la COVID-19, sino que más bien es algo político. Ahora bien, al principio el CDC se oponía al programa título 42 porque no era apoyado por razones de salud pública, pero el director del CDC, presionado por el vicepresidente Pence y por otros funcionarios de la administración de Trump,
utilizaron la pandemia como un pretexto para su política racista y xenofóbica, para cerrar la frontera con México contra las personas que buscaban protección. Los migrantes que fueron rechazados en la frontera están allí expuestos a personas con malas intenciones. Ha habido por lo menos 490 reportes de ataques violentos desde enero a mayo del 2021. Esto incluye violaciones, secuestros y asaltos de personas que están varadas en la frontera. 81% de solicitantes de asilo de la comunidad LGBTQ han sido sometidos a actos violentos, a violaciones, a secuestros. Ha habido aproximadamente 1.400 personas que han vivido en Tijuana, cerca de la frontera. Muchas de esas personas están varadas allí por más de un año porque lo que querían era solicitar asilo y no pudieron por el título 42. Y las personas que no fueron enviadas a México están en centros de detención en los Estados Unidos y son devueltos a sus países de origen sin oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. En el interín, los funcionarios han abusado a los migrantes, negándoles asistencia médica de emergencia, robando sus pertenencias y expulsándolos de noche. Los migrantes que deben esperar en México, algunos de ellos tienen que esperar hasta 2 o 4 años para poder solicitar asilo, y eso representa un problema grave, un problema real. La ley 42 se utilizó para expulsar casi 13,000 niños no acompañados, aun cuando Biden ha dado fin a esa política. Hoy en día, el Departamento de Homeland Security está recibiendo a los niños no acompañados. Estos niños no han sido expulsados desde noviembre del 2020 y eso demuestra que este Departamento de Homeland Security tiene la capacidad de procesar a estos solicitantes de asilo. La ley 42 nunca ha sido aplicada en el contexto de la inmigración. Viola la ley de nacionalidad, al igual que la Convención de Refugiados, que otorga a los no ciudadanos el derecho a asilo siempre y cuando puedan demostrar un temor bien fundado debido a su religión, nacionalidad o opinión política. Y las dos convenciones, con la Convención contra la Tortura, prohíbe que un individuo sea enviado a un país donde muy probablemente exista la posibilidad de que sean torturados o perseguidos. La Agencia de las Naciones Unidas ha condenado repetidamente durante la pandemia la expulsión de los solicitantes de asilo, a pesar de su necesidad de ser protegidos y de la violación. Y la alta comisionada de derechos humanos ha dicho que el derecho de solicitar asilo es un derecho fundamental y que durante la pandemia no hay excepción. Ahora bien, existe un elemento racista en esta política. Muchos migrantes y solicitantes de asilo de África y del Caribe son lesionados debido a estas políticas de expulsión. 61% de solicitantes de asilo fueron negados protección y muchos de ellos fueron blancos de violencia. Biden se espera que elimine esta ley de título 42, pero de forma incremental. Él está hablando de eliminarlo para las familias, pero lo va a dejar para adultos individuales y esto va a impactar a los solicitantes de asilos que no están viajando con sus familias, al igual que los solicitantes de asilo de la comunidad LGBTQ o personas que estén viajando solas. Quiero enfatizar 2 puntos adicionales antes de terminar.
Primero que todo, los Estados Unidos tiene lo que se llama hoy en día el TPS, que es el Estado de Protección Temporal. Esto es para personas de algunos países específicos que han sido designados por el secretario de Homeland Security. Y esta designación usualmente está basada en conflicto continuo, desastre ambiental, guerra civil o ciertas personas con ciertos principios religiosos o persecución. La designación involucra un cálculo político. Venezuela, por ejemplo, fue designada para el TPS antes que Haití, aun cuando las condiciones de Haití son peores que las condiciones de Venezuela. Y eso se debe a que el gobierno estadounidense se opone al gobierno venezolano, pero apoya al gobierno de Haití. Y el Departamento de Homeland Security designó a Venezuela para TPS en marzo, pero no designó a Haití hasta mayo. Solo ayer Joe Biden expresó su apoyo por Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana. Otro punto que quiero destacar es la declaración de Cartagena sobre los refugiados, que es un acuerdo regional adoptado en 1984 y que amplía la definición de refugiados y de las personas que tienen derecho a recibir asilo, migrantes que provienen de países donde hay violaciones contra derechos humanos. Brasil designó a Venezuela para que entrara a la declaración de Cartagena, de manera que los venezolanos puedan recibir asilo bajo esta definición más amplia de refugiados. Muchos venezolanos están llegando a Brasil. Miles de haitianos llegaron a Brasil después del terremoto. Les dieron visas de trabajo, pero muy pocos de ellos recibieron asilos. En 2019, México siguió a Brasil y amplió la definición de refugiados para los venezolanos. Así que del 2019 al 2020, la tasa de aprobación de asilos para venezolanos en México era de 98%, pero el porcentaje para los de Haití solo era de 11%. Durante los últimos 10 años, los haitianos han migrado a Brasil y Chile y han recibido visas de trabajo. Luego, Brasil y Chile tienen gobiernos de derecha y por lo tanto hay xenofobia contra los haitianos. Eso ha obligado a los haitianos a que vayan a la frontera entre México y Estados Unidos, donde están experimentando tantas dificultades hoy. De esta forma me detengo en mi presentación y aprovecho para agradecerles. Muchísimas gracias, Marjorie, por tu contribución y también por el trabajo indispensable que está realizando constantemente para denunciar las políticas ilegales de Estados Unidos y por el derecho internacional. Muchísimas gracias, Marjorie. Como dijimos, muchos migrantes tratan de llegar a Estados Unidos. Ya como señaló Marjorie, hay un aumento de la migración sur-sur. De manera que tenemos que monitorear las políticas migratorias no solamente de Estados Unidos y de Europa, sino también otros países. Hoy vamos a hablar de Chile, que ha estado bajo el radar debido a sus políticas de expulsión, condenados por varios relatores de las Naciones Unidas. Silva. Taroa es una militante feminista con larga experiencia en materia de migración y derechos humanos. Taroa, entre varias cosas, integrante de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes en Chile e investigadora de Argos, el Observatorio Internacional sobre Migraciones y Derechos Humanos. Por favor, Taroa, tienes tú la palabra. Cuéntanos de Chile. Muchas gracias, Nicole, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando, todos y las que nos están acompañando, ¿no? Justamente en este contexto de este webinar para hablar de Chile, nos toca analizarlo desde su rol como país de destino, que difícilmente podemos clasificar en realidad como un rol de país receptor de migrantes, porque en la manera en que se ejecuta esta supuesta recepción, a mí me hace pensar en el texto de convocatoria de este evento, ¿no?
que formulaba que después de todas las dificultades que las comunidades migrantes tienen que atravesar para llegar a sus países de destino, se encuentran, una vez que han llegado, con expulsiones, dificultades para regularizar el estatus migratorio, prácticas discriminatorias, etcétera, ¿no? En este lugar de esas recepciones fallidas, digamos, de migrantes, Chile ocupa un lugar mediático importante, justamente como decía ahora Nicole, gracias a la difusión de las expulsiones masivas y legales que se han realizado a lo largo de este año. Y quiero hablarles un poco de cómo ha sido ese proceso de expulsiones, ¿no? Ellas comenzaron el 9 de febrero, hay 3 expulsiones, bueno, lo que va de año. La primera expulsión de esta 9 de febrero fue especialmente escandalosa, digamos, por la puesta en escena del evento, ¿no? Las personas migrantes fueron expuestas formando filas para abordar el avión que los sacaría del territorio nacional, vestidos con overoles blancos y esposados, ¿no? En esa jornada gubernamental que acompañó los hechos, se anunció un plan llamado el Plan Colchane, que es una ciudad fronteriza por donde están la gran mayoría de los pasos irregulares, ¿no? Se supone que este plan abordaría la migración desde diferentes aspectos, desde residencias sanitarias para las personas que ingresan, etcétera, pero básicamente lo que hace es formalizar la expulsión de las personas que han ingresado al país por pasos irregulares, ¿no? La segunda expulsión se realizó el 25 de abril y una tercera el 6 de junio. Según este plan que les menciono, están planificados 15 vuelos de expulsiones, planificados y contratados, porque es importante resaltar que en momentos de una crisis sanitaria mundial, el Estado chileno decidió invertir 1.500 millones de pesos chilenos, que es un poco más de 2 millones de dólares, en expulsar migrantes. O sea, por cada persona expulsada en estos vuelos, el Estado chileno invierte más de lo que equivale a un sueldo mínimo de este país, ¿no? Esto en un vuelo, para un día, para una persona, sin contar los viáticos del personal de la Policía de Investigaciones que acompaña los vuelos y otros gastos asociados al proceso. Entonces, en un país en el que se está demandando que no existe un ingreso mínimo garantizado, que no existen políticas de apoyo a su ciudadanía para sobrellevar la pandemia del COVID, el Estado chileno toma esta decisión de invertir en la expulsión de ciudadanos que además se encuentran pues, en condiciones también perjudiciales, digamos, dentro de la pandemia, ¿no? Lo que yo quería plantear acá, porque hemos hablado de las dificultades en los países de origen que lleva esta decisión de movilidad por parte de los ciudadanos y ciudadanas que optan por migrar, es que tenemos también que prestarle atención al llamado a la migración que se hace desde un país receptor como Chile y al sesgo de clase que finalmente atraviesa las políticas migratorias locales, ¿no? Se hacen faltas ofertas de recepción que pueden incitar a la migración. El caso de Chile es bastante exponencial de esta particularidad, ¿no? La migración hacia Chile ha ido aumentando en la medida en que el país ha proyectado hacia afuera una situación de estabilidad económica y de recepción amistosa de los migrantes, que una vez que han ingresado resulta ser falsa o se contradice con las mismas legislaciones que finalmente están definidas, que están diseñadas con un sesgo de clase que es muy importante resaltar, ¿no? Por ejemplo, el presidente actual de Chile, Piñera, establece en el 2018, esto también lo mencionaba Jordana en su ponencia, una visa especial para comunidades venezolanas, una visa que se llamaba la visa de responsabilidad democrática, que en este momento básicamente ya no se otorga, ¿no? Esto evidentemente promovió un tipo de migración desde Venezuela que en ese momento abarcaba especialmente a un migrante profesional que llegaba a Chile por vía aérea. En ese mismo año, el Estado chileno también cambió las condiciones para otorgar visas a las personas haitianas, que hasta ese momento era la migración más prominente en el país, ¿no? Se disminuyó radicalmente el número de ingresos de esta comunidad al país gracias a ese cambio de legislación. Y para disfrazar el sesgo selectivo de este manejo de estatus migratorio, se creó una visa especial de reunificación de familiares para familiares haitianos residentes en Chile. Esta visa no se otorgaba a nadie, se otorgó un porcentaje muy mínimo de quienes lo solicitaban. Entonces era una visa falsa, mientras no, los haitianos fueron excluidos del proceso de recepción, mientras que los venezolanos y venezolanas recibieron con mucha facilidad esta visa especial para ingresar, residir y trabajar en Chile. Entonces, volviendo a los vuelos de expulsión que les mencionaba al comienzo, la población mayoritaria de quienes abordan estos vuelos hoy en día son venezolanos y venezolanas en condición irregular. Y uno dice, ¿qué pasó entre esa recepción bondadosa de migrantes, ¿no? Esa invitación a habitar Chile y este momento de exponer a filas de personas vestidas de blanco siendo enviadas a su país de origen? Bueno, básicamente lo que pasó, y es muy crudo decirlo así, pero es real, lo que pasó es que esta población migrante que llega a Chile se empobreció. Se empobreció por diferentes razones. Y una de esas es prácticamente, bueno, una razón geográfica, ¿no? Que rodea el hecho de la migración en Chile,
que es que Chile geográficamente está al final del continente y nuestra migración latinoamericana es una migración que se desplaza por tierra y que va pasando entre varios países. Y una vez que ha llegado acá, no tiene más hacia dónde ir y se establece en Chile, ¿no? Entonces es una migración que ya no viene por avión, que ya no es una migración profesional, que viene por tierra y que por lo tanto también corresponde a otro estatus socioeconómico. Y ese estatus socioeconómico es el que ya no es bienvenido en Chile. No tiene que ver con la recepción o no de migrantes, sino con el estatus socioeconómico de los migrantes y las migrantes que empiezan a llegar. Entonces empiezan todas estas restricciones, ¿no? No se otorgan visas, se procede a expulsar ilegalmente a estos grupos de una forma direccionada. No se expulsa a todos y todas los migrantes, se expulsa mayoritariamente a los migrantes y las migrantes venezolanas que corresponden a un estatus socioeconómico que no es el anhelado por este país, ¿no? Ese patrón clasista que se da en las expulsiones, además se reproduce y se institucionaliza, que es un peligro muy grande, ¿no? En la modificación de la ley de migración que acaba de ser promulgada, pero que no ha entrado en vigencia, puesto que no se ha decretado todavía el reglamento que la va a implementar. Esta ley establece el otorgamiento de visas consulares previas al ingreso del país e impide la modificación del estatus migratorio en el territorio nacional. Es decir, no puedes ingresar como turista y modificar el estatus una vez que has ingresado, que es lo que mayoritariamente hacen las comunidades migrantes. Nosotros todavía no sabemos cómo va a funcionar este proceso de visado dentro de Chile, pero la experiencia demuestra que las trabas legales para la migración no contribuyen a regularizar y ordenar, en los términos que ha querido utilizar el gobierno chileno para referirse al proceso, sino que promueven la migración irregular, y todos lo sabemos que esto implica, en términos de contar con mano de obra barata por el estatus de irregularidad, riesgos que implican para la población migrante en sí, como el acceso a salud, educación, especialmente para las mujeres migrantes, ¿no? Que quedan expuestas a redes de trata, etc. Entonces, con esta modificación de la ley en Chile, la decisión para otorgar o no el visado depende de que la consideración de que esta migración pueda aportar o no al país, según lo que está establecido en la ley. Lo que no está establecido ni definido es quién define qué aporta o qué no aporta al país. ¿Cuáles son los criterios que definen esta utilidad para el territorio, ¿no? Tenemos suficientes elementos, como les vengo contando, para pensar que esta utilidad para el país va a estar definida por criterios básicamente racistas y clasistas, ¿no? Todo esto lo que va a promover es el ingreso de migrantes por pasos irregulares, porque la gente no va a dejar de migrar, no va a dejar de terminar en Chile durante su tránsito migratorio por América Latina, ¿no? Y sabemos que la postura del Estado pues, va a ser otorgar visas consulares según el beneficio, ¿no? El criterio que mide esta lógica de otorgar visas consulares es el beneficio económico del territorio chileno y no el derecho de las personas a la movilidad, ¿no? Hay que recordar que en un país como Chile, donde la educación universitaria es prácticamente inaccesible debido a la privatización del sistema educativo, hay una tendencia creciente a facilitar el ingreso de personas con formación universitaria que no están endeudadas. Es decir, que todo lo que van a producir se va a invertir en el país, ¿no? Y las personas que no están endeudadas por su tránsito, para adquirir este nivel educativo que tienen, son mayoritariamente personas que vienen de países con un sistema educativo inclusivo como Venezuela. Estas restricciones que les menciono, además del visado, atentan directamente contra el derecho al refugio, porque una persona que sale de su país de origen, como el caso de las personas que vienen desde Colombia, por ejemplo, con un desplazamiento por ser verdaderamente víctimas de una persecución, no pueden solicitar la visa previamente en el consulado. Entonces lo niega, básicamente. Toda esta situación es evidentemente muy complicada para la población migrante, especialmente en la cotidianidad, porque hay un temor constante de la población a ser expulsado o expulsada, porque además las detenciones han sido llevadas a cabo de una forma irregular durante los fines de semana, cuando no se puede apelar a una corte, ¿no? En contra de esa orden de expulsión, con incomunicación durante el proceso de detención y con expulsión sistemática de miembros de sostenes del hogar, ¿no? De la persona que mantiene el hogar, dejando a los otros miembros en Chile, lo que viene a ser una práctica, una expulsión indirecta, ¿no? Marjorie mencionaba las expulsiones de mujeres que acaban de dar a luz en Estados Unidos. En este caso, se expulsa a los compañeros que son el sostén del hogar de estas mujeres, y las mujeres quedan acá. Eso es una expulsión indirecta. Nosotros también estamos trabajando en sistematizar esta práctica, ¿no? Entonces hay que considerar que este nuevo giro del Estado chileno en cuanto a su postura ante la migración, ojo que es un giro discursivo, porque en realidad las políticas migratorias de Chile han sido siempre complejas, ¿no? Pero ahora se manifiestan como mucho más abiertamente.
Incluso había como una contradicción entre la invitación a migrar y la legislación, ¿no? Por ejemplo, el presidente Piñera decía que los venezolanos podían venir sin pasaporte, y una vez que llegaban acá, el Ministerio de Interior decía, yo no les puedo estampar una visa sin pasaporte, ¿no? Quedaba la gente entrampada en estas contradicciones internas de querer vender un discurso de recepción cuando la legislación no lo es. En este momento ya queda claro que ni el discurso ni la legislación vende el proyecto de recepción. Entonces esto no atenta, lo más complicado de este momento es que no atenta solamente contra la futura migración hacia Chile, no presenta un freno, sino que atenta directamente contra la población migrante que ya está aquí establecida, y además atenta contra esa población en un momento de crisis sanitaria, ¿no? Entonces las circunstancias en Chile en este momento son muy, muy complejas, ¿no? Ha habido movilizaciones, ha habido mucha solidaridad por parte de la sociedad civil, llamados, como lo mencionaba Nicole, desde organismos internacionales a la detención inmediata de estos vuelos de expulsión, pero no hay ninguna señal de que el gobierno vaya a cambiar su postura por ahora, ¿no? Entonces, bueno, con esta perspectiva que les planteo de la situación migrante, la invitación es a seguir abriendo estos espacios, ¿no?, que nos permiten denunciar y visibilizar esta situación actual, que está muy invisibilizada por los medios hegemónicos, y a solidarizarse especialmente con la población migrante que en este momento ya está en Chile y que está expuesta a una situación de vulneración de sus derechos humanos bastante crítica, ¿no? Gracias. Y gracias a ti, Taroa, por esa muy interesante presentación. Como tú dices, muy poco de la información que tú compartiste, al igual que la información que compartieron los otros oradores, llega aquí en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos. Se discute muy poco, hay un sesgo muy claro, hablamos de la crisis humanitaria en Venezuela sin dar nada de contexto, explicación, hay una politización muy alta. Entonces es muy importante abrir espacios como eso. Vuestras contribuciones pues, han sido muy importantes por ese debate. Ahora tenemos un poquito más de tiempo antes de cerrar. Yo recibí alguna pregunta, intento pasarla si alguien quiere contestar, en particular, la verdad, una. Alguien pregunta si se conoce si efectivamente los recursos recaudados en eventos como la Conferencia de Donantes de Canadá mejoran las condiciones de vida de los migrantes venezolanos en los países de acogida. No sé si Jordana, Giovanni, Taroa, Marjorie, quien quiera. Sí, está bien, gracias. Nicole. Gracias, Jordana. Bueno, una de las cuestiones que está pendiente allí siempre ha sido explicitar mejor los mecanismos de transparencia de estas formas de recaudación. La verdad es que no han estado claros. En Sures hicimos un estudio sobre la caracterización de las migraciones en Venezuela y la población de retorno, y a partir de encuestas con la población retornada en 2020, pudimos detectar algunos datos que nos dan cuenta del poco apoyo que ha habido en estos países donde supuestamente se invierte o se asigna este dinero recaudado, ¿no? Por ejemplo, nos decían que el 35%, nosotros sacamos la deducción luego de los análisis y las entrevistas, que el 35,3% de la población de retorno declara que los gobiernos extranjeros le brindaron apoyo, habiendo más de un 74% que no. Por ejemplo, con el tema de la atención en salud por COVID, más del 63,2% declaró no haber recibido atención en el país de destino en este sentido. El 31,9% de la población declaró haber recibido apoyo, asistencia o protección de los gobiernos. El 35% de la población declara haber recibido apoyo, asistencia y protección de la ONU en los países de destino y durante el retorno. Son las cifras más altas, pero en realidad las mayorías declaran lo contrario. Así que bueno, en general es poco lo que se sabe de la circulación y el destino final de estos recursos. Lo que nos han dicho los retornados en el trabajo de investigación y de encuesta es que ha sido verdaderamente poco. Nosotros instamos a que se desarrollen herramientas de transparencia y de fiscalización de estos recursos. Gracias, Jordana, por tu
respuesta. Tengo otra que tal vez pueda contestar Taroa. Otra pregunta del público. ¿Qué estrategias se están desarrollando para dejar de ver los flujos migratorios de forma homogénea y tener en cuenta las diversidades sexuales y de género? Esto lo coloco como reflexión. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se tiene en cuenta la diversidad sexual y de género? Sí, yo creo, efectivamente es como una reflexión y una meta, ¿no? Que logremos visibilizar las particularidades que los procesos migratorios traen a las comunidades desde las disidencias sexuales, desde el género, también desde la racialización. Y además atravesar todo esto con el tema efectivamente de la racialización. No es lo mismo las consecuencias que sufre una mujer blanca migrante que una mujer negra migrante, una mujer indígena migrante, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Una persona trans, por ejemplo. Son apuestas que se realizan desde los colectivos, desde las colectividades y organizaciones de personas migrantes que intentamos visibilizar eso para tener una respuesta desde los estados. Sin embargo, las políticas discriminatorias desde los estados no hacen esa distinción, ¿no? Tampoco las políticas de recepción. Entonces, yo celebro pues, que se pregunte, que se visibilice el tema, pero lamentablemente la respuesta que puedo darte es eso, no es una meta a largo plazo. Estamos trabajando desde las organizaciones que trabajamos con personas migrantes y desde las organizaciones de personas migrantes, en mi caso, ¿no? Yo digo que me estudio como mi propio objeto de estudio. Nosotros estamos trabajando en visibilizar nuestras propias realidades, pero nos enfrentamos a un sistema patriarcal que se aplica a todas las vertientes, ¿no? Nicole. Sí, por favor, Giovanni. Sí, quisiera agregar algo. Digamos, la pregunta es una pregunta importantísima y nos pone de relieve algo que traté de señalar un poco al inicio de mi presentación, son los enfoques predominantes de las políticas con las cuales se elaboran las estrategias para atender la población migrante o para hacer control poblacional, etc. No hay enfoques interculturales predominantes en las políticas migratorias. Desafortunadamente, muchas de estas, creo que Jordana en su ponencia lo remitía, estas metodologías que se aplican para hacer la estadística, para dar cuenta, digamos, del fenómeno migratorio, no tienen en cuenta enfoques diferenciales de género, no tienen enfoques diferenciales de tipo cultural, no tienen enfoques diferenciales de tipo territorial, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, digamos, las cifras oficiales que se recaban adolecen mucho de estos componentes que son fundamentales para poder identificar subjetividades, para poder identificar, por eso decía que el desafío es que la población migrante se constituya en sujeto casi político o en actor social para que pueda de alguna manera revertir ese tratamiento que desde la verticalidad del poder estatal pues se viene haciendo en cada uno de estos países a los flujos migratorios. Pero realmente es bastante importante ese elemento. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. ¿Tenéis algún comentario final? ¿Queréis agregar algo al debate? O porque no tengo otra pregunta. Si ustedes no tienen comentario final y nada que agregar, podemos ir cerrando. Entonces, gracias otra vez a todo. A ver, sí. No, bueno. Todos vosotros por haber aceptado nuestra invitación a participar a este evento. Espero que hayan pronto otras ocasiones, que se sigan abriendo espacios de este tipo también dentro del Consejo en la discusión del Consejo de Derechos Humanos. Y tenemos que redoblar y juntar esfuerzos para seguir documentando y denunciando todas las políticas y las estrategias ilegales que los estados implementan en materia de migración. Como recomendó el relator en su último informe, tenemos que urgir a los estados, instar a los estados a que pongan fin a las prácticas de devolución en caliente, que respeten plenamente la prohibición de la expulsión colectiva y acaten el principio de no devolución. Y tenemos que exhortar a los estados a que adopten un enfoque de la migración y la gobernanza de frontera basado en los derechos humanos. Al mismo tiempo, tal y como hemos dicho a lo largo de este panel,
Es importante, muy fundamental, tener en cuenta, identificar, analizar y denunciar las causas estructurales de esos flujos migratorios, con vista a erradicarlas. Si de verdad queremos una migración, como siempre dicen, segura, ordenada y regular, tenemos que denunciar y oponernos con fuerzas a las guerras, a la explotación, al neocolonialismo, al racismo, a la medida coercitiva unilateral y a toda la otra política que crean las condiciones que obligan a la gente a dejar su país. Bueno, no sé. Vamos cerrando aquí. Thank you very much for your attention. Many thanks. Gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a los organizadores de este panel, a la Asociación Estadounidense de Juristas, a los panelistas, a las intérpretes. Muchas gracias a Charlotte, una colega mía de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Hemos trabajado muchísimo y ella ha trabajado mucho, ha estado a cargo de los aspectos técnicos. Así que muchísimas gracias, Charlotte. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hasta luego.